Inicio de semana, mes y trimestre con importantes referencias que nos han sorprendido, o quizás no tanto, como esa decisión de la OPEP Plus, del cártel, de recortar aún más la producción de petróleo y que está provocando auténticas subidones directamente en el precio del petróleo Brent y del West Texas, en ambos casos por encima del 5%. Esto significa que este anuncio va a ser un freno a las esperanzas de que la inflación se siga moderando. Esas esperanzas se incrementaron la semana pasada después de ver que la inflación en Europa caía y se moderaba hasta el 6,9% pese al nuevo récord del 5,7% de la inflación subyacente, y que el deflactor de consumo privado en Estados Unidos, dato del viernes pasado, vimos también cómo se moderaba con un incremento del 0,3% en tasa intermensual. El hecho es que el recorte adicional de 1 millón de barriles no ha hecho descarrilar a las bolsas europeas, sí que está agitando un poquito más a los bonos, están subiendo las rentabilidades y los PMIs de manufacturas han salido mejor de lo previsto. Más allá de todo el revuelo que siempre suelen causar este tipo de anuncios, sobre todo cuando se hacen con nocturnidad y alevosía, de momento ese recorte no debería, lo dejamos ahí por supuesto en condicional, no debería alterar demasiado la hoja de ruta de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. No sé si lo verán igual o distinto. Mis invitados en los próximos minutos: Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya sabes, serás temprano, porque Miguel Ángel se lo dejo a Miguel Ángel Rodríguez de Capes.com. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Fernando, buenos días. Bueno, temprano, hoy más de uno se ha acordado de la familia de todos los miembros de la OPEP, ¿eh? Sí, hombre, lo curioso, pero era... perdona. Temprano, venga, arranca. Bueno, sigue Miguel Ángel, sigue tú, sí, García. No, que lo curioso es que, la Arabia se ha puesto de acuerdo con Rusia, que llevaban enfrentados, o que yo creo que siguen enfrentados, fundamentalmente por el tema de la participación de Irán, y que, pero también era de esperar. Es decir, ya dijo Arabia que ellos querían un petróleo que rozara el West Texas, que rozase o que estuviese en el entorno de los $80, y se estaba ya empezando a alejar demasiado de ello. Entonces era de esperar que hubiese un recorte. Lo que ha dicho Rusia sobre su parte del recorte es irrelevante, porque ellos al final a quien venden fundamentalmente es a Indonesia, a India y a China, aunque luego de alguna manera colateral los indios nos devuelvan el refino a los europeos, ¿no? Pero como tienen un precio de petróleo más o menos fijado en el entorno de los $40, no nos afecta. Lo que sí afecta es lo de los árabes, que era esperado antes o después. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Yo creo que ha sido una reacción en cierta manera política. En algunos medios económicos internacionales hablan de una bofetada a Estados Unidos. Estados Unidos ha estado liberando su reserva estratégica prácticamente en esa cantidad, más o menos, en 1 millón de barriles por día. Petróleo se caía porque hay menor demanda a nivel global. Y posiblemente en el futuro veamos que la demanda se mantenga débil por las expectativas de menor crecimiento de la economía, y lo que han hecho, la decisión, que ha sido una decisión de sorpresa, hoy se reúne la OPEC, ¿no? Pero han decidido el fin de semana, muy llamativo, ¿no? 1 millón de barriles, 500.000 Arabia Saudí y otros 500.000 entre los países del Golfo, pues es intentar por lo menos ponerle un suelo, ¿no? Al precio del crudo que venía cayendo hacia los niveles que normalmente ha estado, o sea, al nivel medio del crudo, tanto el Brent como el West Texas, alrededor por debajo de $70 aproximadamente. Hemos visto un rebote hoy, un rebote importante, pero todavía lejos de los niveles topes máximos que hemos visto anteriormente. No sigue al alza. La inflación, el precio de la gasolina y del gasoil en el mercado en Estados Unidos ahora ha subido alrededor de un 3,5%, que es poco, por lo tanto no va a influir mucho en la inflación y aún menos en la inflación que más nos preocupa, que es la subyacente, que excluye el precio de la energía, que es la que preocupa en estos momentos. Por lo tanto, de momento los mercados tranquilos con esto. Ha habido algún movimiento durante este fin de semana un poco fuerte, el dólar se ha fortalecido, hay un poco de duda, pero no creo que vaya a ir la sangre al río con esto. Mira, un detalle que me parece
Un detalle me parece muy crítico. El índice, el Baltic Dry Index, que mide el precio de los contenedores en el mundo, tuvo un suelo obviamente durante los confinamientos, ¿no? Que fue, tengo apuntado aquí, el 14 de mayo del 20, llevábamos un mes y medio escaso de confinamientos, tuvo un suelo. Cuando empezó a repuntar, repuntó desde 387 a 5.637, que fue en octubre del 21, cuando ya empezaban los síntomas de inflación serios. Desde entonces no ha hecho más que caer. En diente de sierra, pero no ha hecho más que caer. Y aunque llega unos días subiendo un poquito en ese diente de sierra, ha llegado hasta 518. El suelo, lo repito, estuvo en 387 y la línea de tendencia es bajista. Eso necesariamente tiene que afectar al precio del petróleo. Y muy probablemente yo estoy de acuerdo de que, aunque veamos ahora un repunte, como la actividad va a seguir bajando, claro, encontremos con que hay una vuelta de ajuste otra vez en los precios del petróleo a la baja. A la baja, sí, efectivamente el tema de los costes de los fletes marítimos, el Baltic Freight Index, ¿no? Que es ha sido uno de los elementos que más se han tenido en cuenta a la hora, cuando hablábamos de los bloqueos en las cadenas de suministro, el incremento de los precios de transporte, fue uno de los factores fundamentales más importantes a la hora de elevar la inflación. Eso se ha normalizado y es como bien indicas, uno de los indicadores principales a la hora de establecer el futuro de la inflación. Por eso las expectativas de inflación han ido a la baja, que así lo han ido manifestando pues todos los indicadores que teníamos y los bancos centrales, y posiblemente, como digo, no va a tener ningún efecto, ¿no? Pero vosotros mismos estáis atribuyendo gran parte de esa decisión a factores políticos, que es un poco lo que se puede enredar todo, ¿no? De hecho, yo creo que hoy hay máxima expectación por conocer el comunicado de la OPEP. Yo entiendo que no va a haber ni una sola referencia ni a Irán, ni a Estados Unidos, ni a Occidente, ni a nada por el estilo. Creo que todo, pues, supongo que irán tejiendo un poco en función de, no, esperamos una demanda mayor de lo previsto en Occidente o en China y por eso hemos decidido recortar la producción, pero que ellos mismos eran los que se alertaban hace poco tiempo de que había un shock de oferta, ¿no? Que tampoco se podía meter o inundar el mercado de petróleo porque precisamente no se podía ni extraer ni refinar, ¿no? a la velocidad que se pedía. No sé, el hecho de que sea una decisión que tenga un enorme peso político, yo creo que es lo que nos puede tener un poco con la mosca detrás de la oreja, por decirlo de alguna forma. Temprano. No, pero yo creo que hay un problema aquí, hay un problema económico. Es decir, lo que está ocurriendo es que ellos están viendo que los precios bajan, independientemente porque el tema de Rusia, ya estos son los vasos comunicantes y ya han repartido. De hecho, el ministro, creo que fue de Economía, lo dijo el otro día, que ya han recolocado el 100% del petróleo que vendía en Europa, cosa que era de esperar. El problema es que lo han recolocado, o la ventaja para nosotros que la han recolocado a un precio menor. El problema que hay es que esa demanda que poco a poco va bajando, que son los indicios que nos meten en una recesión, provocada por los tipos de interés, provocada por todo este tipo de cosas, lo que conlleva es a una bajada de la demanda del petróleo, porque hay menos consumo. Pero eso es lo que no me casa, temprano. En el petróleo y en los... Temprano, eso es lo que no me casa, que ellos recorten la producción cuando esperen también una menor demanda. Es que es lo que no tiene sentido. No, sí, tiene. No, pero claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Claro, ellos lo que hacen es equilibrar la oferta y la demanda en el mercado, según dicen ellos, ¿no? Entonces, a menor demanda ellos producen menos. Si hubiese mayor demanda, producirían más, ¿no? Y lo que intentan es que esa menor demanda no se enfrente a una oferta mayor y los precios caigan, que es lo que no quieren, evidentemente. Lo que tiene que ver mucho también con el suelo que se le puso, ¿no? Con el techo, mejor dicho, que se le puso al precio del petróleo ruso, etcétera, etcétera. Y en cierta manera, en el tema ya más geopolítico, es una alineación con los intereses de Rusia, que no van a hablar, por supuesto, de eso, ¿no? Oye, en la reunión van a hablar pues de expectativas de demanda global,
que va disminuyendo por la desaceleración económica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que hay detrás de todo esto es, bueno, es un espaldarazo a los intereses de Rusia también en este sentido, ¿no? Yo fíjate, ahí no, coincido con todo menos en esto último contigo, Sí. porque yo creo que realmente esto se anuncia cuando los rusos han anunciado ya que han logrado recolocar todo el petróleo que antes destinaban a Europa. Una vez que tú has recolocado todo ese petróleo, lo has recolocado además fuera del mercado. Se lo has colocado a los chinos y a los indios y a los indonesios a un precio significativamente inferior al de mercado. Ahora el árabe dice, bueno, ahora ya que tú lo tienes recolocado con pactos privados, yo lo que hago es que elevo el precio disminuyendo la oferta. Y de esa manera no estoy realmente haciendo el favor o el caldo, no se lo estoy haciendo a los rusos, porque los rusos al final no se van a terminar aprovechando de esto, porque ellos ya tienen colocado el petróleo. Estoy convencido que tanto los indios como los chinos han cerrado contratos de cantidades y precios que no pueden ser modificables. Por lo tanto, lo que hace el árabe es, ahora me aprovecho yo para mí y vuelvo a llevar el precio al precio que a mí me interesa. Sí, el petróleo que venden ellos al resto, a Occidente, ¿no? El petróleo que están vendiendo a Occidente a precios más altos. Sí, tiene sentido, sí. Digo yo también que de esto estaría enterado a China. ¿O se ha enterado al mismo tiempo que el resto de los mortales? Pero yo creo que no, yo creo que, fíjate lo que te digo, yo creo que China se ha enterado igual que al resto de los mortales, porque esto yo creo que no ha sido una decisión rusa, ha sido una decisión árabe. Sí. Si aquí el que ha liderado un poco la decisión, el que se ha puesto delante ha sido Arabia Saudí. Pero últimamente hay muy buena relación, ¿no? Hay muy buena relación. No, pero los árabes no se llevan bien, los saudíes particularmente, se llevan bien con los rusos precisamente por la intervención en Irán. Es decir, el mayor enemigo de los saudíes son con mucha diferencia los iraníes, Pues fíjate, por un motivo puramente religioso. China ha conseguido lo más difícil todavía, que ha sido reunir en una mesa, sentar en una mesa a los saudíes y a los iraníes. Claro, efectivamente, por eso decía yo que los chinos ahora, después de la jugada esta maestra que han hecho para que salieran de Yemen y toda la historia y que se hicieran amigos, quizás empiecen a tener mejor relación con los árabes, con los saudíes, ¿no? Y de hecho así lo han demostrado, ¿no? Lo han demostrado con un acuerdo que era impensable anteriormente, ¿no? Como dices tú, los chonchiíes, ¿no? Los iraníes. Eso es. Y los wahhabíes, que son los árabes saudíes, que no se llevan bien, en Yemen estaban a tortas allí. Y esto han conseguido que haga las paces, ¿no? O sea, que puede ser. De todas formas, a China le va a importar poco esto, ¿no? O sea, le va a afectar poco por lo que has dicho tú anteriormente, porque el petróleo lo tienen ya acordado a precio sobre todo gran parte de ello con Rusia, sí. A buen precio, sí señor, por debajo de $60. Bueno, en principio contaba Miguel Ángel Rodríguez que bueno, que esto pues tampoco es que vaya a generar un tsunami desde el punto de vista inflacionista. En principio eso tampoco debería alterar mucho la hoja de ruta de los bancos centrales, que es un poco el tema, el run con el que vamos a seguir de aquí a las próximas reuniones, que son en mayo, así que nos podemos tirar un mes perfectamente hablando de las subyacentes, de lo que harán, de lo que no harán. Entiendo que todavía no hay ninguna decisión, pero bueno, los últimos datos de inflación sí que apuntan en la buena dirección, no así en el caso de la inflación subyacente, que ya vemos que esa no se marcha ni con agua caliente. Sí, efectivamente, el gasto de consumo personal, PCE, salió relativamente bueno, cayó unas décimas, ¿no? En Estados Unidos. Los tipos de interés de mercado, la rentabilidad de los bonos cayeron el viernes. Hoy, con la noticia del crudo, del petróleo, han repuntado aproximadamente los yields de los bonos americanos como 5 o 6 puntos básicos, poco, ¿no? Con esto ya sí que hay un 50% de probabilidades según los futuros en el mercado de que suban 25 puntos básicos en la siguiente, pero luego tenemos que tener en cuenta también datos. Hoy, por cierto, se publica un dato muy importante esta tarde, que es un PMI americano, ¿no? Hemos visto los PMIs en Europa, que han sido, en España, por cierto, bastante buenos, altos, ¿no? De momento no hay desaceleración en el corto plazo, aunque sí que se espera más adelante. Por lo tanto, si se mantiene la situación como la que está ahora mismo, muy probablemente en Estados Unidos suban otros 25 puntos básicos más y en Europa, con casi toda seguridad, seguiremos con los tipos al alza por lo menos un par de veces, ¿no? Temprano. De la crisis bancaria ya ni hablamos, mejor, que es una buena noticia, es la mejor de todas.
Yo fíjate, yo creo que van a parar, pero van a parar no porque crean realmente en ellos, sino porque el Hmm. problema que tienen con los bancos es muy importante. Tú has dado, Fernando, en la entradilla el dato que ha dado Rubini Ujú. de, creo que eran 6.000, aproximadamente 6.000 millones de pasivos ocultos, es decir, de activos, 620.000. 620, 620.000. es decir, de activos mal valorados. No sé cómo lo ha calculado Rubini, pero Rubí. probablemente hasta se llegue a quedar corto, porque se está hablando de que realmente toda la mediana y pequeña banca americana está quebrada, con una quiebra irreal, Algún o sea, perdón, fandom. real, pero no recogida en balance por mal valoración de los activos. Y tengo la sensación de que esa mal valoración de los activos, a medida que sigan subiendo los tipos y por lo tanto las empresas dejen de pagar al menos los intereses, no ya te digo el principal, va todavía a incrementarse. Entonces, yo tengo la sensación de que los bancos centrales han empezado a darse cuenta de que, bueno, y este pequeñísimo detalle, ¿cómo se nos ha escapado, ¿no? Hay gente que dice que ya en el 21 lo habían advertido. Bueno, pues no lo debieron de escuchar, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que eso va a hacer que se replanteen los bancos centrales, porque no está funcionando adecuadamente la subida de tipos. O sea, la inflación, si baja, es por otros motivos diferentes. El otro día decía Lagarde que empieza a ver que se conceden menos créditos. Joder, Ese es el pues sí que ha objetivo. costado eso, la cantidad de interés que llevamos. Bueno, mira, el tema, Rubini en concreto, bueno, es alguien que se hizo famoso precisamente adelantando catástrofes, ¿no? Y él ha seguido con ese ritmo y sigue siendo un agorero del apocalipsis mundial. Desde el año 2009, lleva así siempre. Bueno, el tema, los datos que dices que ha aportado tendría que verlo. El tema que dices tú de mala valoración de los activos, yo no creo que sea tanto mala valoración, sino un desajuste, un desequilibrio en los balances de los bancos regionales que no han estado supervisados. Eso es cierto. Lo que le pasó a Silicon Valley es que tenía prestado el dinero a 10 años en cartera, en inversión de cartera, que como sabes no se revalúa, o sea, no va a la cuenta de pérdidas y ganancias, sino que a vencimiento, ¿no? Pero por necesidades puntuales, por la retirada de pasivos que tuvo que vender parte y incurrió en una pérdida, me parece que eran de 1.800 millones de dólares, ¿no? Que eso prácticamente es nada, ¿no? Entonces, que pueden haber más bancos de estos así, sí, pero es un tema más de liquidez o de mala gestión, como han dicho los representantes de la Reserva Federal, mala gestión del balance, que de activos mal valorados, porque sí que están valorados como se valora una cartera de inversión, que no se valora a mark to market, ¿no? A precios de mercado, sino a precios de vencimiento. Entonces, no es lo mismo que activos tóxicos como los que teníamos en 2008, que sí que estaban cargados todos los bancos, todos los fondos de los ABS y los Mortgage Backed Securities, que lo tenían valorado a 80 y no valían nada, ¿eh? Ibas al mercado a venderlo y si pagaba a alguien 10 te había hecho un favor, ¿no? Eso es el problema. Yo no creo que sea tanto esto. Sí que es cierto que van a ir con más cautela, pero y que estamos cerca, estoy de acuerdo, estamos cerca del final de la subida de tipos, lo vengo diciendo hace tiempo también, pero una subida más de 25 puntos básicos la FED muy probablemente yo creo que sí la veamos, sí. Bueno, Perdóname, mira, los bancos, el Silicon Valley Bank contrató a Goldman Sachs, que como todos sabemos está metido en todas las ferias, contrató a Goldman Sachs para que le ayudase a vender activos, no bonos, sino simplemente préstamos de apalancamiento en compras de ayuda a los private equity, ¿no? Es decir, un private equity normalmente cuando compra una empresa parte de esa compra la apalanca. Vale, estos bancos esa compra obviamente es a largo plazo. En este caso el Silicon Valley Bank no encontró, o mejor dicho, Goldman Sachs no encontró para este tipo de activos en el mercado más que a dos potenciales compradores. Si intentaban hacer una subasta y aquello acabó en que solamente hubo un comprador, porque el segundo que tenían se retiró, que fue General Atlantic, que le compró una cartera de activos que tenía en cartera valorada a 2.300 millones de dólares por 500. Y estaba Goldman Sachs pensando en hacer una oferta. No ha salido la cifra porque debía ser escandaloso lo de la pérdida que generaba,
de ofrecerle 2.250 millones por una cartera de bonos, que a saber a cuánto la tenía valorado el Silicon Valley Bank. El problema que hay es que cuando el regulador efectivamente te permite mantener una cartera de activos a vencimiento de manera sistemática, te puedes encontrar con que en un momento el desequilibrio de balance es tan grande, que la gente va al cajero y a poco dinero que saque, te deja sin liquidez. Ese es el problema que han tenido, claro, efectivamente, sobre todo eso, independientemente de lo que estás hablando de carteras de préstamos, por ejemplo, que bueno, que pueden ser de mayor o menor calidad, pero lo que son activos de inversión, activos financieros, no activos de préstamos, es lo que estás comentando. Son los bonos del Tesoro prácticamente. Esto empezaron a comprar bonos del Tesoro de 10 años cuando estaba todavía al 1,5%, ahora llegó al 4,5%. Eso es una pérdida en precios contable, no realizada, pero a vencimiento no tienes por qué, si lo aguantas hasta vencimiento, no lo tienes por qué reportar como pérdida de ganancia. Y efectivamente, si te ves obligado por retirada, que fue el problema de Silicon Valley es la composición de su clientela, que como sabes eran empresas tecnológicas con alta necesidad de financiación que no pudieron acudir a temas de financiación externa y fueron retirando pasivo. Entonces, ahí sí que tenía un problema. ¿Por qué? Porque el desequilibrio de su estructura de capital, de su balance, pues tuvo que liquidar a pérdidas pues una cartera de inversión mal gestionada. Me parece que fue Barr, un miembro de la FED que estuvo la semana pasada en el Congreso, dijo que, bueno, que este banco había funcionado sin jefe de riesgo. De riesgo, básicamente. De riesgo, dijo esto literalmente. O sea, a nadie se le ocurre ir prestando a largo plazo cuando tú tienes un pasivo exigible a corto plazo que es muy alto, ¿no? Sí. Y no pero sé, si la FED no supervisó a ¿quién te asegura que haya supervisado al resto? No. Eso es lo que no sabemos, claro. Eso es lo que no sabemos y por eso el mercado la semana pasada estuvo esperando a ver si salía la noticia, ¿no? Efectivamente. Luego viene Rubini, que Rubini se apunta a todas y empieza a decir que bueno, que ya estamos en el fin del mundo y alguna vez acierta y se hace famoso, ¿no? Bueno, pero yo creo que hay que escuchar a Rubini. Rubini, cuando habla de pérdidas potenciales en el sector financiero norteamericano de 620.000 millones, él no quiere decir que todos los bancos vayan a tener dificultades y vayan a tener que ponerse a vender su cartera de bonos con pérdidas. Lo que pasa es que lo deja caer y yo creo que hay que apuntar en esa dirección. Está claro que el supervisor o el regulador en Estados Unidos están haciendo ya el trabajo, pero las reformas anteriores no se han completado y yo creo que hay que vigilar, como decía también temprano, el private equity y el sector inmobiliario, sobre todo el sector comercial en Estados Unidos, que es un poco ahí la madre del cordero. Si ya sabemos que la SEC, la Reserva Federal y los fondos y los bancos norteamericanos, si tienen que poner a escote dinero para salvar a un banco de la quiebra, lo van a hacer, pero yo creo que son esos tentáculos, ¿no?, de esa contracción del crédito lo que nos puede poner, pues eso, al borde otra vez del susto, ¿eh? No digo yo que vaya a hacer descarrilar la economía, pero hay que tener todas esas cosas en cuenta. Y a escuchar a todos, a los predicadores del fin del mundo y a los que dicen que todo es maravilloso, que todo va fantásticamente bien y que vamos a salir mejor de lo que hemos entrado. Miguel Ángel Rodríguez de Capes.com, Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Con vosotros sí que es un lujo y un placer. Gracias por este lunes. Cuidaros mucho. Gracias. Feliz Semana Santa. Hasta la próxima. Igualmente. 12:48 minutos de la tarde, hacemos una pausa, miramos al petróleo, miramos a Repsol, oro, el dólar, son los activos hoy que están más sacudidos o agitados por esa dirección de la OPEP Plus. Hasta ahora.